Hola, muy buenas a todos. Vamos a empezar con este primer video para ver los temas de el trabajo práctico número 1 de lógica proposicional, la primera parte de lógica proposicional. Bueno, antes de comenzar, si no leyeron todavía los apuntes, es altamente recomendable que le den una lectura a los mismos, ya sea para ver las definiciones, para empaparse un poquito de más o menos qué es lo que vamos a hablar en este trabajo práctico, ¿sí? Ya pueden ir viendo incluso el video explicativo de la primera parte de este tema teórico, y después de eso nos sentamos con los apuntes teóricos en la mano a resolver el trabajo práctico. Ok, bueno, la primera parte, el primer ejercicio nos pide básicamente pensar cuando tenemos una oración en cada una de las consignas, cuando se trata o no de una proposición. Recordemos que una proposición es una oración a la cual podemos decir si es verdadera o falsa, pero no las dos cosas a la vez. Entonces, por ejemplo, en el primer ejercicio tenemos varias oraciones donde tenemos que pensar qué es una proposición y qué no lo es. ¿De acuerdo? Bueno, por ejemplo, no son expresiones las siguientes: hagamos una fiesta. ¿Por qué no es una proposición? ¿Podemos decir si es verdadero o falso si alguien nos dice hagamos una fiesta? Fíjense que se trata de más que nada una orden, es una oración imperativa. Entonces, en ese caso, no le podemos responder a esa persona, por ejemplo, si lo que está diciendo es verdadero o lo que está diciendo es falso. Entonces, no es una proposición. Expresiones, por ejemplo, como 2x más 4 es igual a 10. Esto claramente se trata de una ecuación. Una ecuación nos está diciendo, es una expresión donde dice que 2x más 4 es igual al valor de 10, pero fíjense, no podemos tampoco decir que sea una expresión verdadera o falsa porque no sabemos qué es x. Seguramente están pensando, bueno, si x es igual a 3, 2 por 3, 6 más 4 es igual a 10, pero sería para ese valor y suponiendo de antemano de que x es un número. Entonces, como eso todavía no lo tenemos claro, no sabemos el contexto donde tenemos la variable x, por ahora no sabemos si es verdadero o falso, porque si yo cambio el valor nada más, por ejemplo le pongo 5, 2 por 5 10 más 4 14, esto ya no es igual a 10. Entonces, expresiones como esta no van a ser proposiciones. ¿Mañana es lunes? ¿Será una proposición? Y la respuesta es que no, porque se trata de una pregunta, y a una pregunta nosotros no respondemos como verdadero o falso. ¿Está claro? Entonces, veamos qué sí son proposiciones. Por ejemplo, bueno, acá les puse a propósito este número, 57.791. 57.791 es impar. ¿Es una proposición? Y sí, podemos ver claramente que podemos hablar de un verdadero o falso de la paridad o imparidad de este número. De hecho, ya nos estamos dando cuenta, como termina en 1, se trata de un número impar, o sea que lo que estamos leyendo en esta oración es verdadero, es una proposición. Ahora, ¿qué pasa con la siguiente? 57.791 es primo. ¿Saben lo que es un número primo? Hay una definición en los apuntes teóricos, pero básicamente hablamos de números naturales primos para aquellos números que solamente se pueden dividir por sí mismos y por la unidad, o sea que no tiene más divisores ese número. Bueno, una de las cosas fundamentales que sostienen desde la informática, por ejemplo, el mundo moderno, es la cuestión de los números primos grandes. Este número primo, todavía les comento, es un número pequeño, solamente tiene 5 dígitos. Pensemos en números primos, pongámosle de 10 dígitos, 20 dígitos. Trabajar con los números primos a
dotado a lo que es la informática de todo lo que es el control sobre criptografía, para ocultar datos, preservar datos. Entonces el análisis, el estudio de los números primos, por ejemplo, es una cuestión bastante importante que seguramente ustedes en el futuro, en su carrera, van a tener que sentarse y analizar. Ahora, no sé si todos podrán revisar o responder esto. A ver, ¿es una preposición? Sí, es una preposición. ¿Es verdadera o es falsa? Y ahí va a estar la cuestión. Bueno, le adelanto, es una preposición verdadera. 57.791 es un número primo. ¿Está? Mañana es lunes. ¿Es una preposición? Y sí, el valor de verdad depende de cuando, por ejemplo, ustedes estén viendo este video. Si están viendo el video un día domingo, seguramente esta preposición va a ser verdadera, pero cualquier otro momento, cualquier otro día de la semana, no. Entonces, pero uno puede hablar de la verdad o falsedad de la oración. Entonces, eso lo transforma en preposiciones. Antes de avanzar, repasemos un poquito algunas de las preposiciones que tienen acá en esta primera lista de oraciones. ¿Sí? Bueno, las primeras, por ejemplo, ya es sencillo ver con los ejemplos que estamos viendo acá cuándo es o cuándo no es una preposición. Una aclaración, por ejemplo, para la número 4. 57 es el primo de Grothendieck. Primero y principal, 57 no es un número primo, fácilmente vemos que es múltiplo de 3. ¿Está bien? No es un número primo, pero Grothendieck, un personaje matemático muy importante, en alguna ocasión le preguntaron por un número primo y él, como estaba muy apresurado, respondió 57. Respondió mal. Y de ese momento 57 se hizo famoso y se lo llamó el número primo de Grothendieck. Entonces, 57 es un número primo, eso es súper falso, pero 57 es el número primo de Grothendieck, termina siendo, por esa anécdota, una proposición verdadera. Otra cosa, por ejemplo, a ver, ¿cuál podemos ver? Alan Turing es el padre de la informática. Esa se la dejo para ustedes. Si no saben quién es Alan Turing, gente, vamos a Google o lo que sea, informémonos quién es Alan Turing para los informáticos y empecemos a conocer un poquito de este personaje histórico. ¿De acuerdo? Bueno, avancemos. Vamos a hablar entonces en lo que sigue un poquito de valor de verdad de una preposición y de la forma que vamos a tener para denotar las preposiciones. Por ejemplo, ¿qué vamos a decir? 57 es un número primo. A cada una de las preposiciones le vamos a asignar una letra minúscula. Generalmente le asignamos P, Q, R, S, I, T si hace falta. ¿Sí? Esas letras del alfabeto. La vamos a denotar de la siguiente forma. P, dos puntos, y lo que queremos escribir, en este caso, por ejemplo, del 57. El argumento para el 57 es que es un número primo. Y el valor de verdad lo vamos a denotar de esta manera. Una B y entre paréntesis lo que es la preposición. Esto significa valor de verdad. El valor de verdad de P, ya vimos que eso es falso. Y las preposiciones falsas vamos a señalarlas con una letra F. F de falso. Si fuera verdadera, ponemos una B corta. Q, dos puntos. Q nos dice que 57 es impar. ¿Cuál es el valor de verdad de esa preposición? Claramente el valor de verdad es verdadero. 57 es un número impar. Bueno, sigamos con la negación. Una cosa, P y Q, por ejemplo, acá son proposiciones simples, le vamos a llamar así, proposiciones simples. Con los conectivos lógicos que vamos a trabajar, vamos a conformar proposiciones compuestas. Bueno, ¿qué es la negación de una proposición? No Q en este caso. Negar la frase, negar la oración. Por ejemplo, en este caso, si Q es 57 es impar,
no Q, estamos diciendo que 57 no es un número impar. Y ustedes estarán pensando, pero bueno, eso dicho en salteño es decir 57 es par. Y sí, es verdad. Podemos decirle que no es impar o podemos decir que 57 es par. De todas formas, el valor de verdad va a ser falso. Siempre va a suceder de esta manera. El valor de verdad de la negación es el contrario del valor de verdad de la proposición original, ¿sí? Y obviamente que no puede haber más valores de verdad. Es una proposición o es verdadera o es falsa. P y Q, ¿sí? Eso es una conjunción. La conjunción se denota con este símbolo y en salteño lo leemos como I. Acá estamos diciendo 57 es un número primo y 57 es un número impar. Resumimos, 57 es un número primo y es impar. ¿Cómo es el valor de verdad de una conjunción? Bueno, si no nos acordamos de la tabla de los valores de verdad, corremos a ver los apuntes teóricos y ahí está la tabla de verdad de una conjunción. ¿De acuerdo? Recordemos que en la tabla de verdad, en esta sección, ponemos todos los valores de verdad posibles para P y Q y acá vemos qué tipo de valor de verdad tiene la operación compuesta con ese conectivo lógico. Si yo tengo dos cosas verdaderas conectadas con el I, la proposición compuesta va a ser verdadera. Si una es verdadera y la otra falsa, es falsa, y si las dos cosas son falsas, también la conjunción es falsa. Es decir, para que una conjunción, dos proposiciones unidas con el I, sea verdadera, tiene que pasar que las dos proposiciones simples sean verdaderas. Si alguna de ellas es falsa, la proposición compuesta P y Q resulta falsa. ¿Está claro? Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? 57 es primo, era falso, y 57 es impar, era verdadero. Falso y verdadero, eso resulta que la proposición compuesta es falsa. Bien, no P y no Q. Esto se traduce como: no es cierto que 57 es un número primo y es impar. ¿Está bien? Si P era falso, acuérdense, acá está, el valor de P era falso, no P va a ser verdadero. Entonces 57 no es primo, eso es verdadero, y es impar, eso también es verdadero. Entonces el valor de verdad de P, no P y Q es verdadero. ¿De acuerdo? Bien, sigamos. Negación de entre paréntesis P y Q. ¿Por qué les escribo este ejemplo? Para que tengamos en cuenta de que el uso de paréntesis al trabajar con proposiciones compuestas es realmente muy importante. No confundamos, acá estamos negando toda la proposición compuesta por P y Q. Y esta negación, si no pongo paréntesis, solamente niega a P. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se lee en salteño entonces la negación de P y Q? No es cierto que 57 es un número primo y sea impar. ¿De acuerdo? Niego que pase P y que pase Q. De nuevo, repasemos las leyes de De Morgan para entender un poquito mejor después qué pasa con la negación de una conjunción. Bueno, como P y Q, a ver, acá hay algo mal, me parece. No, está bien. P y Q, el valor de verdad, ¿se acuerdan? P y Q es falso, por lo tanto el valor de verdad de su negación seguro debe ser verdadero. Pero bueno, analizamos un poquito, y eso se lo dejo como ejercicio, qué pasa con P, qué pasa con Q y la conjunción de esas dos proposiciones y la negación de esa conjunción. ¿De acuerdo? Sigamos adelante.
Bueno, acá está lo que les decía, recordar que la negación de P y Q es equivalente, este símbolo denota equivalencia, las tres rayitas, es equivalente a la negación de P o la negación de Q. Ejercicio, escribamos un poquito en salteño qué significa o cómo sería coloquialmente no P o no Q. Estudiemos el valor de verdad y nos convencemos de que el valor de verdad es el mismo de la negación de P y Q. Gente, estas cosas son las cosas que por lo menos tenemos que hacer una vez en la vida: agarrar el papel, revisar los valores de verdad, ver qué pasa con la conjunción y la disyunción de estas proposiciones escritas de esta manera, y nos convencemos de que realmente estamos haciendo las cosas bien. ¿Sí? Eso es tarea de ustedes, revisar, repasar y ejercitarse con este tipo de cosas. Sigamos. Bueno, volvemos acá con una disyunción, P o Q. La disyunción entonces la escribimos de esta forma, parece una B corta. P o Q. En salteño decimos 57 es un número primo o es impar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasaba con el valor de verdad de una disyunción? ¿Dónde anda la disyunción? Acá está la tabla de verdad de la disyunción. La disyunción es verdadera siempre y cuando alguna de las preposiciones simples sea verdadera, y solamente va a ser falsa si las dos preposiciones son falsas. Por ejemplo, ¿no? A ver, pongamos un ejemplo ahora medio improvisado. Si yo digo, por ejemplo, te llevo al cine y te llevo a cenar, estoy usando una conjunción, te llevo al cine y te llevo a cenar. Esa oración, oración de te llevo al cine y te llevo a cenar va a ser verdadera si es que yo cumplo con las dos cosas. ¿Sí? Llevo al cine a la persona y la llevo a cenar. Pero si no hago alguna de las dos cosas, esa persona a quien yo le prometí llevar al cine y llevar a cenar, seguramente me va a decir: me mentiste, me llevaste al cine pero no me llevaste a cenar, o me llevaste a cenar pero no al cine, y peor si es que no hago ninguna de las dos cosas. En cambio, si decimos, por ejemplo, te llevo al cine o te llevo a cenar, bastará que yo cumpla con alguna de las cosas para haber dicho la verdad. Si cumplo las dos, mucho mejor, quedo mejor, y resultará falso si al final no la llevo al cine y no la llevo a cenar a esa persona. ¿Se entiende la idea? Bueno, volvamos acá. Entonces, acá tenemos el caso de que 57 es un número primo, eso era falso, o es impar, pero esto es verdadero. Entonces, esta verdad hace verdadera a la disyunción completa. ¿De acuerdo? El valor de verdad de P o Q es verdadero. Acá tenemos la disyunción excluyente o diferencia simétrica. La disyunción excluyente o diferencia simétrica es un tipo de disyunción, pero donde no pueden pasar las dos cosas a la vez. O es, en este caso, no P, o no P, o no Q. Esa es la forma que tenemos para leer coloquialmente estos conectivos lógicos. ¿Está? Bueno, dejo como ejercicio revisar la tabla de la diferencia simétrica de las disyunción excluyente y convencerse de que el valor de verdad de esa proposición compuesta también va a resultar verdadera. ¿Sí? Ejercicio. Acá tenemos una implicación. P implica Q. 57 es un número primo, entonces es impar. ¿Cuándo una implicación era verdadera? ¿Se acuerdan? Volvemos de nuevo. Bueno, acá está la tabla de la diferencia simétrica o disyunción excluyente. Repaso ahí la tablita. Implicación o condicional. Fíjense que el único caso donde la implicación es falsa es cuando el antecedente P es verdadero y el consecuente Q es falso. ¿Sí? ¿Por qué se llama condicional? Porque
en realidad Q queda condicionado según qué pase con P. Por ejemplo, a ver, una situación clásica. Si vendo el auto, te llevo de vacaciones. Si vendo el auto, entonces te llevo de vacaciones. ¿Tá? Si vendo el auto y llevo a la persona de vacaciones, dije la verdad. ¿Tá? Si vendo el auto y no llevo a esa persona de vacaciones, no dije la verdad. Falso. Me pueden reclamar: che, pero vendiste el auto y no me llevaste de vacaciones. Si no vendo el auto y llevo a la persona de vacaciones, fíjense en que la proposición es verdadera. Importa mucho el valor de verdad de Q en este caso. La condición de vender el auto para llevarlo de vacaciones, pero ponemos un poquito más de importancia en qué pasó al final, ¿no? Si yo parto de algo falso y concluyo algo verdadero, la proposición, implicación o condicional es verdadera. Sin embargo, si las dos cosas son falsas, antecedente y consecuente falso, también hacen a la implicación verdadera. No vendo el auto y no te llevé de vacaciones. Y verdadero, porque la condición o el hecho de que yo llevara a la persona de vacaciones estaba previamente condicionada con vender el auto. No pude vender el auto, por lo tanto no pude llevar a la persona de vacaciones y no dejé de mentir. Dije la verdad. Es una buena forma de poder por ahí pensar un poquito en los valores de verdad de una implicación. Esto, gente, lo hacemos muchas veces al día, se lo aseguro, pero bueno, ahora hay que plasmar esto desde la lógica matemática. Entonces, recordemos cuando una implicación, cuando un condicional tiene valor de verdad, verdadero o falso. Recordemos que solamente es falso si desde un antecedente verdadero se concluye un consecuente falso. En este caso, 57' es falso, el antecedente es falso, y 57 es impar, consecuente es verdadero. Falso implica verdadero, eso es verdadero. Bien, bueno, recordemos revisar siempre las tablas de verdad en los apuntes teóricos para convencernos de lo que estamos haciendo cuando estudiamos los valores de verdad de las proposiciones compuestas, en este caso con la implicación o con el condicional. ¿De acuerdo? Bueno, continuamos. En este caso tenemos entonces Q, entonces P. Q implica P. 57 es impar, entonces es primo. Esta se denomina la implicación recíproca de la anterior. Q implica P es la recíproca de P implica Q. ¿Sí? Y vemos entonces qué es lo que tenemos acá para determinar el valor de verdad. El hecho de que 57 sea impar, eso es verdadero, implica que 57 es primo, que es falso. ¿Qué pasaba entonces cuando algo verdadero implica algo falso? En ese caso, la proposición resulta falsa. ¿De acuerdo? Vamos con otra implicación asociada. Vamos con no P implica no Q. En este caso, la implicación es la contraria. Y nos dice que 57 no es primo, entonces no es impar. 57 no es primo, eso es verdadero, implica que no es impar. O sea que me está diciendo que 57 es par, que es falso. De nuevo tengo la situación de que verdadero implica falso. Entonces el valor de verdad de la implicación resulta falsa. Y por último nos queda la contrarrecíproca no Q implica no P, que esa la dejo para que ustedes la piensen como ejercicio. ¿Está bien? Bueno, continuamos. Veamos algunos ejemplos entonces.
¿qué pasa en este caso? Yo tengo tres proposiciones simples, P, Q y R, donde el valor de verdad de P decimos que es falso, valor de verdad de Q verdadero y valor de verdad de R falsa. Son proposiciones y sus valores de verdad. La consigna nos dice, determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones compuestas. Bueno, entonces, si ya tenemos determinados los valores de verdad de P, Q y R, podemos fácilmente determinar el valor de verdad de estas proposiciones compuestas. En el primer caso, por ejemplo, tengo P o Q, la disyunción de P con Q. Entonces, para P o Q, si el valor de verdad de P es falso y de Q es verdadero, entonces el valor de verdad de la disyunción de P o Q resulta verdadero porque una de las dos es verdadera. En este caso tengo no P o no Q. Bueno, antes que nada tenemos que ver qué pasa con el valor de verdad de no P y también el valor de verdad de no Q. Si P es falso, entonces su negación va a ser verdadera, no P es verdadero. Si Q es verdadero, entonces la negación de Q resulta falsa. Entonces tengo la conjunción de algo verdadero con algo falso. Eso nos dice que el valor de verdad de esta proposición compuesta es verdadero. Por último, caso C, P o la negación de esta disyunción, Q y R. Entonces, en estos casos ya vamos un poquito más despacio. ¿Qué es lo que falta determinar? Primero veamos qué pasa con el valor de verdad de la negación de Q y R. Y antes que eso, ¿qué pasa con Q y R? Bueno, resulta que Q es verdadero y R es falso. Entonces, la conjunción de Q y R también es falsa. Porque una de las dos es falsa. ¿Está claro? Si Q y R es falso, entonces su negación tiene que ser verdadera. La negación de Q y R es verdadera. Entonces, esta partecita, la negación de Q y R es verdadera y P, recordemos que era falso. Entonces, ¿qué va a pasar? El valor de verdad, bueno, acá, como P es falso y lo que determinamos recién, la negación de Q y R es verdadero, entonces la proposición compuesta resulta verdadera porque necesitaba que una de las dos sea verdadera para que toda la proposición compuesta lo sea. Muy bien. Bueno, en el trabajo práctico tienen más proposiciones con que jugar con estos valores de verdad. En este caso tengamos en cuenta que ya estaban determinados los valores de verdad. ¿De acuerdo? Bueno, ahora le pongamos nombres a esas proposiciones, es decir, veamos qué pasa cuando tenemos proposiciones que determinan algo concreto. En este caso P nos dice que está lloviendo, Q que el sol está brillando y R que hay nubes en el cielo. La consigna nos pide que traduzca las siguientes proposiciones compuestas a la siguiente frase, anotación lógica, utilizando justamente estas proposiciones simples. Y acá me dice, está lloviendo y el sol está brillando. Entonces me está hablando que está pasando P y está pasando Q. Entonces eso lo traducimos como P y Q. ¿Está bien? Vamos a otro ejemplo. B. Si está lloviendo, entonces hay nubes en el cielo. Esto ya es un condicional. El hecho de que hay nubes en el cielo, ¿sí?, depende de que esté lloviendo. Veamos qué pasa. Está lloviendo, le habíamos llamado P. Y hay nubes en el cielo, le habíamos llamado R. Entonces, en símbolos, decimos P implica R. Otra. Si no está lloviendo, entonces el sol no está brillando y hay nubes en el cielo. Fíjense la importancia de esta coma en este lugar. ¿Cómo traducimos esto? Si no está lloviendo, perdón, estamos negando P, entonces todo lo que sigue acá, el sol está brillando, perdón, el sol no está brillando,
no Q, y hay nubes en el cielo, R. Entonces, la proposición compuesta en términos de símbolos lógicos es no P, implica entre paréntesis no Q y R. Otro más. El sol está brillando si y solo si no está lloviendo. Acá estamos con un bicondicional, ¿sí? Es un sí y solo si. ¿Cómo determinamos el sí y solo si? Con una flechita que apunta hacia los dos lados. Recordemos que el bicondicional es equivalente a pensar, en este caso Q implica R y, o sea, una conjunción, perdón, acá es Q implica no P y no P implica Q. El bicondicional me pide que se cumplan las dos implicaciones. ¿De acuerdo? Bueno. Si hay nubes en el cielo, entonces el sol está brillando. De nuevo estamos en presencia de un condicional, una implicación. No hay nubes en el cielo, eso es no R, entonces el sol está brillando, eso es Q. No R implica Q. Bueno, sigamos con las mismas proposiciones. Y ahora nos toca al revés, traducir al lenguaje coloquial. Si yo tengo P y Q, todo eso entre paréntesis, eso implica R, ¿cómo lo traducimos al lenguaje salteño? Está lloviendo y el sol está brillando, implica que hay nubes en el cielo. ¿De acuerdo? Acá ya tenemos el uso de un corchete y es la negación de este bicondicional. P sí y solo sí, Q o R. No es cierto que, la negación, no es cierto que está lloviendo sí y solo sí, el sol está brillando o hay nubes en el cielo. ¿Está bien? C. R implica Q, entonces no P. Fíjense, acá de nuevo usamos paréntesis, el antecedente de esta implicación es otra implicación, y una de las formas de leer esto sería la siguiente. Solo si no está lloviendo, hay nubes en el cielo, entonces el sol está brillando. Y acá nos detenemos un poquito, porque es importante aclarar que cuando decimos solo si, a continuación lo que vamos a expresar es el consecuente de una implicación. En este caso, después del solo si viene no P, consecuente de esta implicación. Luego viene el antecedente, que en este caso es otra implicación. Hay nubes en el cielo, entonces el sol está brillando. R implica Q. Muy bien. Esto por favor nos detenemos a pensar un poquito. ¿Sí? Recordemos, solo si y a continuación viene el consecuente. ¿Ok? D. Negamos P o Q y R. La negación es para P o Q. Entonces, ¿qué decimos? No es cierto que está lloviendo o el sol está brillando, pero hay nubes en el cielo. ¿Sí? Recordemos que el pero marca una conjunción. Bien. Bueno, seguimos con algunas otras consignas donde quedan para ustedes la resolución de esto. Nos piden que expresemos estas oraciones en lenguaje simbólico y coloquial a cada una de ellas. Bueno, negarla simbólica y coloquialmente a cada una de ellas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Identificar las proposiciones simples, identificar los conectivos lógicos, escribirlo en forma simbólica y luego negar simbólica y volver a traducir esto coloquialmente, al lenguaje salteño, como le decimos nosotros.
Nos vamos a detener un poquito en esta última, que me dice que aprobaré si toman un examen fácil, pero no si toman uno difícil. Entonces acá, ¿qué es lo que tenemos acá? ¿Cuáles serían las proposiciones simples? Serían las siguientes. Aprobar el examen sería una, que le vamos a llamar R, y el examen es fácil, la segunda, que le vamos a llamar S. Entonces, pensemos un poquito. Acá tenemos la primera parte, una coma, pero indica que va a haber una conjunción, pero no aprobaré si toman uno difícil. Entonces, ¿cómo será esto? S implica R. Fíjense, aprobaré si toman un examen fácil. Entonces, después del sí, lo que sigue es el antecedente de una implicación. Recordemos que hace rato habíamos dicho que después del solo sí sigue el consecuente. Si no está la palabra solo y está solamente el sí, lo que sigue es antecedente. El examen es fácil, entonces es antecedente. Si el examen es fácil, entonces aprobaré. Eso es lo que me está diciendo esta parte de la oración. Pero no aprobaré si el examen es difícil. Entonces, si el examen es difícil, no aprobaré. Perdón, si el examen es difícil, no aprobaré. Entonces, negamos que el examen sea fácil y eso implica que no podré aprobar el examen. Bueno, queda como ejercicio entonces que ustedes nieguen esta expresión compuesta completa. Fíjense que es medio larguita, pero ayuda. Vamos a negar por lo menos la primera parte acá y el resto va a quedar como ejercicio. Tenemos entonces que S implica R. Sabemos lo siguiente, que la negación de una implicación es equivalente a S, en este caso antecedente, y la negación del consecuente, S y no R. Si esto no lo tenemos claro, volvamos a los apuntes teóricos y miremos un poquito ahí que está la negación. ¿Qué pasa con la negación de una implicación? Hay ejemplos ahí que pueden revisar y pensar un poquito en esta cuestión. Entonces, ¿cómo queda esto de manera coloquial? De la siguiente manera. El examen es fácil, S, pero no lo aprobé. Es decir, repasemos. Si el examen es fácil, entonces aprobaré. Se niega diciendo que el examen es fácil, pero no lo aprobé. ¿Está? Pensemos un poquito en el ejemplo anterior del cual les había hablado. Si vendo el auto, entonces te llevo de vacaciones. ¿Cómo niego eso? No es cierto que si vendo el auto te llevo de vacaciones. Eso es equivalente a decir, vendo el auto y no te llevo de vacaciones. ¿Está? No vendo el auto y vendo el auto y no te llevé de vacaciones. Bueno, gente, con esto ya pueden ir empezando con el trabajo práctico. Tienen para hacer del ejercicio 1 al 4. Y bueno, antes de despedirme quería presentarles, por ejemplo, la bibliografía que tienen colgada para descargar en la plataforma. Por ejemplo, es el libro de Sill y Dewar, álgebra y trigonometría con geometría analítica. A ver, vamos a agrandar un poquito esto. Es un libro bastante lindo. Está en la disposición de ustedes para descargarlos. Por ejemplo, tiene la parte de lógica y conjuntos, donde ustedes pueden revisar. También están las definiciones, por supuesto, hay ejemplos resueltos. Está bastante claro el lenguaje que utiliza y tranquilamente lo pueden usar para hacer los trabajos prácticos, ¿sí? Tranquilamente. Otro de los libros que tengo para mostrarles es el siguiente, de Susana Epp, Matemáticas discretas con aplicaciones. Este libro
está escrito y orientado en su escritura para alumnos que cursan una carrera de informática, o sea que es especial para ustedes. En todo caso, yo recomiendo este libro, este texto, como una segunda lectura después de haber leído un poco el SIL, si quieren, y los apuntes teóricos. A ver. Bueno, empieza hablando un poquito de lógica, tiene unidades completas para en la parte de conjuntos, está muy explayado y muy detallado cada una de sus secciones, por lo que a mí me parece un excelente material. Está bueno, la cuestión es que ustedes se tomen un tiempito de revisarlos, leer sus ejercicios, sus ejemplos, este y el anterior de el SIL. Los dos están a disposición en la bibliografía de consulta en la plataforma, lo pueden descargar, tener los PDFs, consultarlos cuando lo necesiten y buscar ahí cosas que por ahí necesiten a la hora de resolver los trabajos prácticos. La bibliografía está a su disposición. En esa bibliografía están todos los temas que vamos a ver en la materia. No hay un solo libro con todos los temas juntos, entonces necesitamos varios libros para ir viendo de uno y de otro, pero estos dos que les presento ahora, por lo menos para los primeros temas, están bastante recomendables, y en todo caso les pido que le peguen una mirada, bueno, y eso le va a ayudar a la hora de hacer los trabajos prácticos, a la hora de entender también un poquito más la teoría. Bueno, esto es todo en este primer video. Me despido hasta el próximo. Bueno, el mayor de los éxitos en todo caso. Un saludo.